tiempo, pues vamos a la palabra del Señor en esta mañana. De alguna manera, estamos viviendo tiempos de muchas voces. Voces en lo económico, voces en lo laboral, voces en lo académico, voces en lo relacional, voces con respecto al futuro, voces en lo global, voces en lo eclesial, voces en lo ministerial. Y casi todas ellas, aunque no desconocen la realidad, sí siembran mucho temor, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho desánimo, mucha impotencia, mucha indecisión, en fin, un sinnúmero de sentimientos que no es que ayuden mucho ni a la salud mental, ni a la salud relacional, ni a la salud espiritual, ni a la ministerial. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuál voz escuchar en este tiempo? Y pareciera que para nosotros como servidores del Señor la respuesta es obvia, pero a veces lo que es más obvio es lo que más rápido se omite. Por eso esta mañana, pensando en las voces y en cuál escuchar, quiero que me acompañen a un texto icónico que parte la historia del ser humano. Y para ello vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 7. Lo voy a leer desde la versión TLA, que dice a la letra de la siguiente manera. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del Edén. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios. Eso es mentiras que morirán y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la palabra. He titulado esta reflexión, ¿cuál voz? ¿Cuál voz? Porque nos compete a nosotros decidir cuál voz vamos a escuchar más como ministros del Señor. Este es un pasaje de un concierto de voces. La voz es protagonista en este pasaje. La voz de la mujer, la voz del hombre, la voz de la serpiente, la voz de las sensaciones, la voz de Dios. Y es un pasaje que evidencia cuál voz se quiso escuchar, cuál voz prefirieron, cuál voz decidieron seguir. Se supondría, como se supone para nosotros como siervos de Dios, que la voz oficial que se debiera haber escuchado era la voz de Dios. Sin embargo, los protagonistas de aquí deciden escuchar otra voz. Y estamos en tiempos donde nosotros como siervos del Señor también debemos decidir cuál voz vamos a escuchar. Entonces, en primer lugar, a la pregunta ¿cuál voz? En primera instancia, la dicha por Dios. La dicha por Dios. Mira esto. El texto dice, un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Lo que está aquí es la voz de Dios, la que Dios había dicho. Y Satanás le dice a la mujer, con que Dios les dijo. Sin embargo, lo que es curioso es que Satanás le dice a la mujer algo que Dios no ha dicho y la mujer lo corrobora.
Porque Satanás le dice a Eva, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Pero ¿acaso eso era lo que había dicho Dios? No, Dios lo que había dicho era, pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín. Pero por otro lado, también Eva añadió, no podemos tocarlo. Jamás Dios dijo que no podían tocar. Jamás dijo que no podían comer de los árboles. Solo había uno que estaba restringido. Sin embargo, Adán y Eva determinaron escuchar no lo que había dicho Dios, ni cómo lo había dicho Dios, sino que prefirieron escuchar la versión de la serpiente y la versión de sus propias interpretaciones. Este es un tiempo, creo yo, donde si algo debiera estar presente en nuestras oraciones es que nuestro oído se vuelva a afinar para escuchar la voz de Dios, tal como Él lo ha dicho. Fíjense, amados consiervos, que apenas comenzó este elemento coyuntural del SARS-CoV-2, se levantaron muchas voces en nombre de Dios para anunciarnos el fin del mundo, para anunciarnos que esto era el acabose, que ya quién sabe qué se iba a hacer, no había esperanza para nosotros. Pero Dios no dijo que una pandemia anunciaba el fin del mundo. Dios nunca dijo que un terremoto anunciaba el fin del mundo. Lo que Dios dijo es que habrían plagas, terremotos, guerras, hambrunas. Pero Él mismo dijo, pero todavía no es el fin. Sin embargo, se levantaron muchas voces, generando desazón. Y no hace mucho estuvimos viendo aquí en Colombia este hecho desafortunado de personas esperando la venida de Cristo por tantos días, y eso ha desembocado en una cantidad de comentarios que ustedes y yo conocemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios dijo que venía, Él no dijo cuándo, pero dijo cómo. Y a veces, en este camino de tantas voces, pareciera que nos confundimos en medio de ellas. Corremos el riesgo que corrieron Adán y Eva, de no escuchar lo que Dios dice y como Dios lo dijo. Yo quiero animarte, amado pastor, en medio de tantas voces de incertidumbre que pueden venir de una fugia económica, que pueden venir de haber tenido que entregar un local, de haber tenido que prescindir de los servicios de algunos colaboradores. Yo te animo, amado pastor, a que vuelvas a escuchar lo que Dios dice. La palabra de Dios no dice que a nosotros nos sostiene la gente, la palabra de Dios dice que nos sostiene Él. La palabra de Dios no dice que la iglesia se va a desarrollar si tiene un lugar, no. La palabra de Dios dice que avanzamos con el evangelio y con poder en medio de las dificultades. La palabra no dice que si hay obstáculos la iglesia se va a detener o va a menguar. De hecho, la historia nos muestra y nos corrobora es todo lo contrario. Cuanto más la iglesia ha estado bajo presión, más ha crecido en el mundo entero. Así fue su inicio y así seguirá siendo. Y hoy yo quiero animarte, amado pastor, a que tu oído y el mío se afinen para volver a escuchar esa voz de Dios que trae sosiego cuando hay desesperanza, que trae paz cuando hay incertidumbre. Esa voz de Dios que nos garantiza que Él es nuestro sustento, que los trabajos, los ministerios son apenas canales, pero que si un canal se seca, la fuente no, que es Dios. Cuánto bien nos hace para nosotros volver a escuchar lo que Dios dice y como Él lo dijo. Cuánto bien nos hace en este tiempo donde quizá hemos derramado lágrimas, donde nos hemos hecho un sinnúmero de preguntas, donde las inquietudes nos han golpeado. Cuánto bien nos hace volver a hacer silencio y escuchar lo que Dios dice y como Él lo dice, para no correr el riesgo que corrió Adán y Eva. En primer lugar, ¿cuál voz? La dicha por Dios. Saben, Jesús, que es nuestro adalid, que es nuestro punto referente, decía, las palabras que yo hablo son las que mi Padre habla. Cuán bueno poder aprender de Jesús, que más que escuchar las circunstancias, que más que escuchar los ambientes, los momentos, los escenarios, siempre tenía el oído afinado para escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios cambia todo. Esta voz aquí en el texto, Él dijo que se repite tantas veces.
con la voz que crea, con la voz que afecta, con la voz que llama. Y ese poder lo tiene la voz de Dios. Amado consiervo del Señor, yo te garantizo algo. Si escuchamos la voz dicha por Dios y como Él la dijo, todo va a cambiar, aun si el panorama es lúgubre, aun si la penumbra se ha hecho densa. La voz de Dios, todo lo cambia. La voz de Dios hace que la duda se disipe. La voz de Dios hace que el panorama la voz de Dios es lo mejor para nosotros en este tiempo. En segundo lugar, ¿cuál voz? La que afirma la fe. Mira lo que dice el texto. No morirán, dijo Satanás. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Es bien interesante que en el texto, hasta antes de que estos se pusieran a escuchar a Satanás, habían creído lo que Dios había dicho. Su convicción estaba afincada en lo que Dios había dicho, pero de un momento a otro, al escuchar otra voz, su convicción, su fortaleza se debilitó, y se debilitó hasta lo sumo, porque es que no hay nada que debilite más nuestra convicción que escuchar todo aquello que nos haga dudar de lo que Dios dijo. Y por este tiempo, yo he escuchado muchas voces que quieren hacernos perder la fe en lo que Dios dijo. En vez de afirmar nuestra fe, la debilitan. Nos desaniman a seguir. Nos dicen, mire, si usted no puede abrir, se va a morir de hambre. Si usted, eso no ayuda a la fe, porque el Señor nuestro dijo es que Él era nuestro sustento, y cuando no hay personas y cuando no hay lugares, siempre habrá cuervos y siempre habrá viudas que Dios use para sostenernos. Pero cuando no hay una voz que afirme nuestra fe, sino que la debilita, de seguro que ya sabemos cuál es el origen de esa voz. Por eso hay que escuchar voces que afirmen nuestra fe, que nos hagan afincar en la convicción que siempre hemos tenido. El Señor está con nosotros, Él es el que nos sostendrá, su iglesia va a avanzar y no se va a detener, no importa que tanta oposición tenga, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y esas son las voces que debemos escuchar recurrentemente. Por eso, al escuchar orar al pastor Marco, yo decía, qué linda oración, porque es una oración que afirma la fe nuestra, lo que hemos creído, no importa las circunstancias, porque no caminamos por las circunstancias, caminamos por lo que Dios nos ha prometido, y el Dios nuestro todavía está sentado en su trono, es el que gobierna con cetro de justicia y vara de equidad. Su palabra sigue firme y su voz es especial y no ha cambiado, Él no cambia. Por eso, si hemos de escuchar voces, escuchemos voces que afirmen lo que siempre hemos creído. Voces que nos ayuden a afincarnos más y más en aquello que ha sido el bastión de nuestra fe, si lo queremos llamar nuestros dogmas. El Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Dios que prometió hacer brillar su iglesia aún en medio de la oposición más cruenta. Esas son las voces que debemos escuchar, las que afirman la fe. Cuando Adán y Eva escucharon una voz que los puso a dudar de lo que Dios había dicho, terminaron en el más grande desastre de la humanidad. Se fijan, amados consiervos, que siempre que Jesús hablaba, lo que hacía era afirmar la fe de las personas. Siempre. Este tiempo, mis amados consiervos, cuánto bien nos hace tener gente a nuestro lado que afirme nuestra fe y que nos digan, no importa lo que esté pasando, no importa lo que se esté muriendo, el Dios nuestro vive y reina por los siglos de los siglos, y Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, vamos a ser más que vencedores. Entonces,
En segundo lugar, ¿cuál voz? La voz que afirma la fe. Y en tercer lugar, ¿cuál voz? La que trae vida. Dice el texto, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Qué epílogo tan triste el de este pasaje. Ojos abiertos para darse cuenta del craso error que habían cometido. Ojos abiertos para recordar que lo que Dios les había dicho era verdad y que no se podía jugar con eso. Decidieron escuchar la voz que traía muerte en vez de mantenerse en la voz que traía vida. Saben, amados consiervos, normalmente la muerte o la vida incursionan en cualquier área o en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos por una voz. ¿Te has dado cuenta que cuando la gente escucha la voz inadecuada en el ámbito financiero, sus finanzas empiezan a morirse? Pero cuando escuchan la voz que trae vida a las finanzas, sus finanzas florecen. ¿Te has dado cuenta que cuando en un hogar se empiezan a escuchar voces inadecuadas, el hogar empieza a morir, pero cuando se escucha la voz que trae vida, la voz de Dios, el hogar florece, se mantiene, se proyecta? Si hay personas que debemos tener cuidado con escuchar voces que nos puedan traer muerte en vez de las que nos trae vida a nosotros, los siervos del Señor. Por eso el ánimo hoy es a que en el ejemplo de Adán y Eva nosotros podamos aprender y decir y proponernos ninguna voz que traiga muerte a mí, al ministerio, a mi familia, a la iglesia, al rol en el que yo me desempeño, al ámbito del cual formo parte, no la voy a aceptar. Solamente voy a aceptar la voz que me trae vida, la vida de Dios a mí. Esa es la que voy a escuchar. Por este tiempo y frente a todo lo que está pasando, hay muchas voces para nosotros los pastores. Cambia de oficio, haz aquí, haz allá. ¿Y cuántas de esas voces han matado ministerios? Debemos escuchar la voz del que nos llamó, porque esa voz del que nos llamó sí trae vida a tus finanzas, trae vida a tu ministerio, trae vida a la iglesia del Señor que tú pastoreas, trae vida a los hermanos, trae vida a tu ministerio, a tu desarrollo. Esa es la voz, las voces que te traen vida y no muerte, porque estos hombres, este Adán, esta Eva, por escuchar la voz inadecuada, introdujeron la muerte al mundo. Y si nosotros nos descuidamos, también podemos introducir muerte a nuestras propias vidas, a nuestra familia, a nuestras finanzas, a nuestra salud, incluso a nuestro mensaje. Podemos dar un mensaje a la iglesia que no le traiga vida, que los llene de temor, de angustia, de ansiedad, de desesperación, de desconsuelo. Porque a veces nos volvemos tan realistas que matamos la fe. Nos volvemos tan realistas que olvidamos que la realidad no es Dios, que es Dios quien domina sobre las realidades y que es Dios que hace de una realidad una oportunidad para glorificarse. Por eso, por último, ¿cuál voz? La que trae vida. He dicho entonces, ¿cuál voz? La dicha por Dios, la que afirma la fe y la que trae vida. Que el Señor nos ayude, amados consiervos, a tener estos oídos afinados para esa voz que en última se podía resumir en una frase. ¿Cuál voz hemos de escuchar? La voz de Dios. Todo podría resumirse solamente en esa frase. Amado consiervo, que este sea un tiempo para que tú y yo escuchemos su preciosa voz. Es lo mejor que podemos hacer en medio de tantas voces que se levantan. En medio de tanto que se levanta la voz de Dios. ¿Les parece si oramos esta mañana? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu voz que es la mejor. Tu voz es lo que necesitamos. En este tiempo en el que se levantan tantas voces, Padre,
cuánto bien nos hace, Señor, que la voz que prevalezca sea la tuya. Esa voz que nos llamó, esa voz que un día nos dijo que con nosotros bendeciría naciones, pueblos, familias. O esa voz que si se levanta altisonante nos guarda del error, nos llena de paz en medio de la tormenta, nos da tranquilidad, Señor, que nos asegura no lo que la tierra nos asegura, sino lo que el cielo nos asegura. Yo clamo, Señor, que como ministros del Evangelio, nuestro oído cada vez se afine un poco más a la voz tuya, Señor, y que ella sea la que guíe nuestros pasos, que ella sea la que nos mantenga vivos, expectantes, Dios, sabiendo que si salió de tu boca, así va a ser, Señor. Te damos gracias, Padre, esta mañana por tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Pastor Marco, gracias. Un abrazo para ustedes. Pastor Ernesto, muchas gracias por esta palabra tan especial que usted nos comparte en esta mañana. De verdad que te bendigo porque creo que esto ha sido un refrigerio para nuestras vidas, ha sido una esperanza, entender que no importa la circunstancia que estemos viviendo, lo importante es que podamos oír la voz dicha por Dios, la voz que nos afirma y la voz que trae vida. Gracias, pastor. Nos llevamos esta poderosa palabra para creer en lo que Dios ha dicho y no en lo que nuestros ojos ven. Así que le bendecimos. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por su vida, por su familia y por su ministerio. Muy bien, después de esta palabra tan especial que nos ha compartido nuestro querido pastor Ernesto Molano, vamos entonces a dar un saludo a nuestro equipo del Consejo, concejal Emel Rojas. Muchas gracias por estar aquí conectado. Déjeme ver si yo ya estaba aquí conectado. A ver si le podemos dar sonido. Nuestro concejal Emel ya está allí listo para darnos el saludo. Que creo que está mal, ingresó mal, solo está con video, pero no tiene audio. Ya creo que, no. Ya, ahora sí. Vamos a darle sonido al concejal Emel Rojas, por favor. Ok, mientras parece que hay algún problema. Ya está. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya le escuchamos, concejal. Concejal Emel, bienvenido, adelante. ¿Me escucha, Marco? Sí, señor, le escuchamos. Ahí gracias, ya Marco, un saludo para ustedes. Gracias al pastor por su palabra. Ahí, ahora gracias, sí. Lo dijo el pastor. Pues, gracias. Pues, Marco, adelante. Tengo ahí algunos problemas del sonido. Adelante. Cuéntenles a los pastores las buenas noticias. Y aquí también, como usted lo dijo, esto es una reunión que deben ser cortas, informativas. Y también contarles que a veces, esto no es una excusa nuestra, pero reconocer que en el trabajo y la sorpresa que les tenemos hoy para comenzar los pilotos, pues Dios nos ha dado gracia con la señora alcaldesa y entender también, como lo dijo el pastor, que nosotros estamos para una misión y esa misión está por encima de las cosas personales, porque pues Dios nos puso a hacer cosas superiores. Entonces, Marco, adelante, cuéntenles a los pastores, yo sigo ahí conectado, los sigo escuchando, pero sé que mi señal hoy no es la mejor. Dios los bendiga, Dios los guarde y también el doctor David nos aclarará algunas inquietudes para estar conectados cada 15 días y poder avanzar. Y recuerden que Dios no ha perdido el control y que como equipo
estamos para servirles en el consejo, incluso en lo personal estamos siempre pendientes. La bancada con los equipos de trabajo está disponible y dispuesta siempre. Adelante, Marco. Concejal Emel, muchas gracias. Le escuchamos y le oímos muy bien. Gracias por todo su trabajo, su liderazgo y por el gran equipo que estamos haciendo allí en el Consejo de Bogotá. Siempre es una bendición trabajar en unidad y ser uno solo, y así ha sido en nuestro caso. Pues bien, como lo decía el concejal Emel Rojas, Dios ha venido haciendo cosas maravillosas en este tiempo en el Consejo, apreciados pastores. Eso responde a una obediencia en torno a nuestra conducta en el Consejo de acuerdo a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queremos. Inicialmente, por supuesto que pensábamos que no íbamos a tener muchas opciones o escenarios de avance, pero tal como lo decía el pastor Ernesto Molano, no se trata de nosotros, se trata del plan de Dios que está por encima de los planes de los hombres y que allí es importante oír su voz. Como lo anunció el concejal Emel Rojas, iniciaremos el próximo domingo un trabajo que él ha venido haciendo y adelantando desde hace varios años con la administración distrital y que con nuestra llegada también, por supuesto, hemos venido fortaleciendo para que por primera vez en este tiempo de lucha por los temas de parqueo en vía en nuestras iglesias, iniciemos un piloto el próximo domingo de parqueo en vía para que podamos llegar a un acuerdo con la administración distrital y en los lugares de culto se pueda respetar, después de estas pruebas, ese parqueo al que tenemos derecho siempre y cuando no obstruya vías principales, obstruya el transporte público y obstruya las entradas o salidas a predios privados, respetando como siempre el derecho al espacio público que tenemos todos los bogotanos. Es un gran avance, queridos pastores, que como lo decía el concejal Emel, ha sido por la gracia de Dios que la administración quisiera entonces respaldar esta iniciativa y que empezará con una prueba piloto. ¿Qué quiere decir una prueba piloto? No es ya el estado final de lo que será el parqueo en vía en el sector interreligioso en Bogotá, pero sí es la apertura para que podamos tener una aproximación en los territorios con las comunidades, con la Policía Nacional, con la Administración Distrital, la Secretaría de Movilidad, por supuesto, y todos nuestros equipos del Consejo de Bogotá, quienes han estado en un trabajo muy juicioso con cada representante de las iglesias que de manera aleatoria se escogieron para poder hacer este piloto, iglesias que tienen una gran problemática en su parqueo. Hubiésemos querido que hubieran sido muchas iglesias, pero en los pilotos siempre se toman muestras aleatorias para verificar el ejercicio, hacer una aproximación efectiva. Y allí entonces arrancaremos en diferentes localidades de Bogotá el próximo domingo. Les pedimos que por favor oren por este piloto, tengan en sus equipos de oración e intercesión esta apertura que ha dado la administración. Como les mencionaba al inicio de mi intervención, es un escenario histórico que no se había dado y que por la gracia de Dios, en medio de muchas diferencias que tenemos con la administración, el reino de Dios no para, sino que avanza y podremos entonces solicitar ese derecho al espacio público, pero también de manera responsable, es decir, desde una corresponsabilidad que tenemos con la comunidad, con la ciudad y con el libre acceso a las vías. Así que esa es la gran noticia que tenemos. Ese piloto inicia el próximo domingo. Vamos a ver si se necesitan más de 8 domingos para hacer estas pruebas. Ya la Secretaría de Movilidad está socializando todo este proceso con la Policía de Tránsito, con las diferentes autoridades político-administrativas de la ciudad. Hemos venido sosteniendo algunas reuniones muy importantes con las diferentes iglesias que se escogieron, repito, de manera aleatoria en diferentes localidades como Puente Aranda, Rafael Uribe, en Suba, en Kennedy, algunas localidades de las que estoy mencionando,
está también Bosa, y bueno, se viene esta tarea tan especial. Aquí pues les puedo mostrar un poco algunas iglesias. La primera diapositiva es la importante, por favor, la segunda, esa. Hay unas generalidades importantes y es que, pues, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para la implementación y ejecución adecuada de los pilotos de estacionamiento en vía propuestos en el marco de este proyecto Pacto Iglesias, pues cada iglesia contará con su brigada logística capacitada que va a garantizar esas condiciones de seguridad vial y de movilidad, ¿sí? No es un escenario para que solo podamos parquear, sino para que se garantice la seguridad vial y movilidad en las vías que están alrededor de los templos y de nuestras iglesias, siempre permitiendo acceso y circulación de los vehículos. Por supuesto que los espacios que se van a disponer tienen que ser espacios donde no se bloquee aceras o andenes y la circulación peatonal. También es importante que se respeten mucho las viviendas, los establecimientos de comercio y que sea también un beneficio para las comunidades en general. La ciudad viene adelantando un parqueo en vía en general y esto con el tiempo va a ser como en otros países que son modelos en parqueo en vía para que el uso del espacio público sea para todos, incluyendo la iglesia cristiana también. Pues ahí es muy importante evitar los conflictos con la comunidad, dejar espacio libre en los metros de las esquinas, garantizar la visibilidad y la libre maniobrabilidad. Y por ahora vamos a hacerlo únicamente los domingos en horarios predefinidos por la iglesia, en 8 domingos, y si es necesario extenderlo un poco más para ver resultados. Rápidamente les comento en los sectores donde lo vamos a hacer. Vamos a bajar las diapositivas rápidamente. Entonces, como les decía, Puente Aranda estará allí, entonces, Avivamiento. Bajamos, estará en Rafael Uribe Cuadrangular Molinos. Bajamos. En Bosa, Remavida Internacional. En Ciudad Bolívar, Transformación Internacional. En Suba, Tiempos de Refrigerio. Casa de Dios, Puerta del Cielo en Suba también. Iglesia Cuadrangular de Fátima en Tunjuelito. Iglesia Casa de Fuego en Kennedy. Y allí, entonces, tenemos ya asignados nuestros equipos y nuestros enlaces para poder hacer realidad este piloto. Muchas gracias. Esto es una muy buena noticia que queríamos comentar. Sumado a esto, sostuvimos una reunión en Secretaría de Salud. Ahorita el doctor David Cote nos va a anunciar bien esta otra buena noticia. Y es que con el concejal Emel Rojas hemos estado muy atentos de que puedan, digamos que los pastores actualizarse en los protocolos de bioseguridad. Hemos tenido información que hay algunos funcionarios de la administración distrital que han estado verificando esos protocolos, lo cual nos parece muy importante y acertado porque estamos en un escenario de pandemia y de riesgo y es importante que los protocolos se apliquen antes, durante y después de los cultos o de las celebraciones religiosas. Y allí nos hemos dado cuenta que hay algunos protocolos que tenemos que ajustar y por eso le hemos pedido a la Secretaría de Salud que hagamos una capacitación como la que hicimos en el año pasado, con su certificación correspondiente para actualizarnos en estas nuevas medidas de autocuidado que tenemos que implementar en el marco de este plan de vacunación distrital y nacional y hasta que logremos esa inmunidad por la que ya estamos orando y podamos volver 100% a nuestra normalidad. Entonces esas son las dos grandes noticias. Tendremos nuestro escenario de parqueo en vía y tendremos una próxima capacitación para actualizarnos en temas de salud. Pues bien, así entonces, apreciados y queridos consiervos y pastores, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Este punto del orden del día tiene como propósito, y les pido que tomemos atenta nota. Es muy importante, pastores, que tomemos nota para que despejemos las dudas, para que despejemos las inquietudes, para que podamos resolver
esos interrogantes que han llegado junto con las nuevas medidas que ha expedido el gobierno distrital respecto a los protocolos de bioseguridad. Así entonces le pido el favor al doctor David Cote, no sin antes agradecerle todo su liderazgo, agradecerle la presencia en las localidades y en los territorios en estas visitas que está haciendo la administración distrital. El doctor David ha estado allí en Ciudad Bolívar, ha estado allí pendiente en Engativá, en Suba, en Usme, está coordinando un equipo que hace presencia, que es el equipo del Consejo de Bogotá, y que ha estado toda esta semana allí en territorio, muy atento, coordinado con la Subdirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Gobierno también, con la Secretaría de Salud. Él también hizo la solicitud allí en Secretaría de Salud. Así que, doctor David, gracias de verdad por ese gran trabajo que usted está haciendo en las localidades. Dios le bendiga y le permita seguir representando la iglesia en Bogotá. Así que adelante, doctor David. Jefe, gracias, Dios le bendiga. Un saludo especial también para el concejal Emel Rojas y por supuesto a todo el pastorado de la ciudad. Bueno, pastores, queremos tratar dos puntos en específico. Uno, la inquietud que ha surgido en todo el pastorado de la ciudad con respecto a la resolución 208 que expidió el Distrito Capital con respecto al tema de los protocolos de bioseguridad y otras medidas como tal. Y el otro, al final, sobre un pequeño ajuste que queremos informarles y que vamos a convocar una capacitación en los próximos días. No anunciamos hoy la fecha en atención a que estamos a la espera de que la Secretaría de Salud nos confirme la disponibilidad, pero sí informarles que vamos a hacer una capacitación de manera virtual para un proceso de actualización sobre ciertos detalles. Esta capacitación surge a raíz de que, como algunos de ustedes lo saben y lo han escuchado y lo han vivido también, en algunas localidades de la ciudad se está haciendo unas visitas por parte de la administración distrital. Ya han visitado algunas iglesias. Casualmente, por ejemplo, el día de ayer estaban haciendo algunas visitas en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y en las cuales va un funcionario de asuntos religiosos y una funcionaria o un funcionario de Secretaría de Salud, más o menos revisando cómo está la implementación de los protocolos de bioseguridad en las iglesias, concretamente en cada iglesia. Estas visitas no tienen una, digamos, intención restrictiva o una intención sancionatoria, sino simplemente son visitas que se están haciendo para revisar ya en campo cómo está funcionando el protocolo en cada iglesia y hacerles unas sugerencias y recomendaciones. A raíz de esas visitas hemos visto que hay énfasis que sí se tocaron en la primera capacitación que hicimos, pero digamos que falta, digamos, apuntalar o afianzar más. En ese orden de ideas, le hemos pedido a la Secretaría de Salud que junto con nuestro equipo de trabajo hagamos una breve capacitación para sus equipos, la cual estaremos convocando muy pronto. Entonces quería decirles eso. Ya en el siguiente punto vamos a socializar esas medidas para que usted las tenga en cuenta, las tengamos en cuenta. Por ahora quiero tratar este tema que ha causado bastante inquietud en los pastores de la ciudad. Y no solo en los pastores de la ciudad, sino en todos los sectores de la ciudad con respecto a la resolución 208. Voy a pedirle a Miguel que me haga el favor de subirla. Gracias, Miguel, por tu diligencia. Bien, ¿cuál es la inquietud que hay en esta resolución? Como usted observa, esta es una resolución de naturaleza distrital. Y concretamente, la inquietud surge en el artículo 2, en el punto 4. Si puedes bajar al artículo 2, por favor, Miguel, al punto 4. Eso, ahí, baja un poquito más, ahí, a nivel comunitario. Exacto. Si lo puedes bajar un poquito, trata de pegarlo lo más, exacto, ahí está perfecto. El artículo 2, punto 4, en el tema de a nivel comunitario, dice lo siguiente, lo voy a leer. En áreas internas como hogares, zonas residenciales, edificios, salones, oficinas, establecimientos y otros sitios de atención a público,
Se deberá enfatizar en medidas como uso correcto de tapabocas, número 1, lavado frecuente de manos, número 2, distanciamiento físico, número 3, adecuada ventilación adecuada ventilación, número 4, faltaría una coma, frente a otro tipo de medidas como registro de personas, control de temperatura y limpieza de zapatos, las cuales tienen menor eficiencia o menor evidencia sobre su eficacia. De ahí surge la gran inquietud de que si se había modificado los protocolos. ¿Concretamente en qué? En que ya no se necesitaba tomar control de temperatura, en que ya no se necesitaba limpieza de los zapatos y en el que ya no se necesitaba el registro de personas que ingresan al auditorio. Esas son las 3 medidas concretas sobre las que se ha planteado una inquietud. Apenas surgió esta inquietud y surgió esta norma como tal, pues uno hace, en el caso personal mío, hago el estricto análisis jurídico de la medida. Y observo yo que esta es una norma de carácter distrital. Cuando nosotros hablamos de protocolos de bioseguridad para el sector religioso, estamos haciendo alusión a la resolución 1120, expedida por el Ministerio de Salud, lo cual implica que la resolución 1120 es una resolución de carácter nacional. Es expedida por una autoridad nacional llamada Ministerio de Salud. Y en ese orden de ideas, en una sana interpretación jurídica, debemos decir que las normas distritales como tal no pueden derogar las normas nacionales, porque las normas distritales tienen menor jerarquía que las normas distritales. Las autoridades distritales tienen menor jerarquía que las autoridades nacionales. Por consiguiente, una norma distrital no podría derogar una norma nacional. Esa fue la interpretación que yo le di en el caso concreto. El protocolo de bioseguridad para iglesias es una norma de carácter nacional, por consiguiente no podría ser modificada por una norma distrital. Esa fue la primera interpretación que yo le di. Voy a hacer un recuento tanto jurídico como cronológico de lo que ha sucedido esta semana. Posteriormente nosotros, o a la par, en esos momentos que estaba haciendo resoluciones, teníamos una reunión con un subsecretario, el subsecretario de Salud, planteándole que a raíz de las visitas que habíamos tenido el pasado viernes en Ciudad Bolívar, de las que les ha comentado el concejal Marco Acosta, donde se visitaron 7 localidades, 7 iglesias de la localidad de Ciudad Bolívar, eso fue el pasado viernes, ya han visitado otras localidades, pues que no había claridad en los funcionarios sobre ciertos temas. Por ejemplo, en un caso concreto, la funcionaria de salud había expresado que los niños menores de 5 años no podían ingresar. Nosotros hicimos la observación de que la norma no establecía eso. Además de eso, pues le dijimos al subsecretario de salud, le dijimos, subsecretario, por favor, es bueno que ustedes unifiquen criterios. Fuimos con el concejal Marco Acosta a hacer esa gestión. Después surge esta norma. Se le hace la consulta a la Secretaría de Gobierno, concretamente al director de Asuntos Religiosos, el doctor Arbeláez. Y el doctor Arbeláez me dice, a mí, en llamada telefónica, me dice, ¿cuál es su interpretación? Yo le doy la interpretación que les acabo de expresar, de que una norma distrital no puede derogar una nacional. Y él me expresa, la posición nuestra en Secretaría de Gobierno es que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud son las encargadas y competentes de hacer la función de inspección, vigilancia y control con respecto a la implementación de los protocolos de todos los sectores. Y nosotros, como entidad encargada de la inspección, vigilancia y control, nosotros no vamos a exigir esos 3 temas. No vamos a exigir toma de temperatura, registro de asistentes y no vamos a exigir el tapete. Bueno, yo, ok, doctor, entiendo que ustedes son los que ejercen la función de inspección, de control, de vigilancia, de todos los sectores, incluyendo las iglesias. Entonces, la línea que voy a transmitir es que el Distrito Capital no va a requerir esos 3 temas, o requerir esos 3 temas. Bien, eso fue más o menos el miércoles. Algunos pastores que nos llamaron, o que nosotros llamamos para invitar a esta reunión, se les informó esa directriz con base en lo que nos habían anunciado los funcionarios de gobierno. El día de ayer nos enteramos, no estuvimos presencialmente, pero nos enteramos que se hicieron varias visitas en la localidad de Rafael Uribe, y que en todas estas visitas, tanto acompañadas por un funcionario de salud como un funcionario de gobierno, de asuntos religiosos, se estaba requiriendo toma de temperatura, se estaba requiriendo el tapete y se estaba requiriendo la toma de los datos.
Nos enteramos, dos pastores que llamamos, que estábamos en la convocatoria de esta reunión, nos informaron eso. Inmediatamente yo llamé al secretario, al director de asuntos religiosos y le digo, usted se está contradiciendo, me está diciendo una cosa, pero están implementando otras medidas. Él inmediatamente lo que me dice es que suspendieron inmediatamente el operativo. Aparte de que suspendieron inmediatamente el operativo, digamos, él me da a entender que la funcionaria que estaba haciendo la inspección tenía una interpretación diferente a la de ellos, pero que ya le habían informado cuál era la interpretación. Nosotros, en aras de no ser descuidados y ser diligentes, llamamos directamente a la funcionaria de salud, porque en esencia la que hace la inspección como tal es la funcionaria de salud, el secretario de salud. Y ella literalmente lo que nos respondió es: acójanse a la resolución 208. Esta es tanto la interpretación jurídica como el estado de las cosas que hemos vivido, el estado de los hechos que hemos vivido en estos días. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que aún esa norma está en proceso de socialización entre los mismos funcionarios. Los funcionarios no tienen hoy claridad sobre cómo pueden actuar. Sí, hay una contradicción entre lo que plantea Secretaría de Gobierno y lo que plantea Secretaría de Salud. Ayer nuevamente llamamos al subsecretario de Salud a decirles, bueno, que ustedes unifiquen los criterios porque no hay claridad sobre los temas. ¿Cuál es mi sugerencia a los pastores? Mi sugerencia es por el momento, por los siguientes días de domingo y la otra semana, continuemos la implementación del protocolo normal, como lo conocimos desde septiembre, o como lo conocimos desde junio, perdón. Continuemos con lo mismo. Mientras que ellos socializan sus propias normas, unifican criterios y digamos que manejan el tema de una manera más clara, porque digamos que ellos mismos no han sido claros, porque una cosa es lo que han dicho y otra cosa es lo que han hecho. Ayer mismo en Rafael Uribe estaban solicitando los 3 temas, los mismos funcionarios de salud. Entonces, estamos en ese proceso de hacerles caer en cuenta de que ellos están, no hay una unidad de criterio entre ellos mismos, entre las entidades, y que es importante que ellos se pongan de acuerdo para poder nosotros dar una línea clara. Es básicamente lo que les quiero decir. Por eso mi consejo, y creo que es un consejo en sabiduría, creo que en estos tipos de cosas seamos lo más restrictivos posibles, es decir, apliquemos el protocolo como va hasta el momento. Es posible y es lo más probable que en los próximos días nosotros podamos dar una información más clara sobre el particular y usted pueda, digamos, relajar las medidas un poco. Pero por ahora hagámoslo. Entre otras cosas, le digo hagámoslo, le he dicho a varios, porque digamos que no hay un cambio sustancial, fuera que usted pudiera aumentar su capacidad del 35 al 50%, ¿cierto? Que pudiera aumentar la capacidad del templo o cosas como esas, pues uno diría, bueno, apliquémoslo, pero pues estas medidas tampoco es que sean tan, o sea, la toma de temperatura, el tapete, tal vez en algunos casos en iglesias donde los aforos son bastante grandes, pues sí el ingreso con toma de planillas, cuando no se ha buscado otro mecanismo, pues sí es bastante engorroso. Y alguna iglesia grande, el día de ayer me expresaba eso, es que nos cuesta mucho el tema del ingreso. Tal vez en un caso así el beneficio es real, concreto, pero en su gran mayoría, pues creo que la principal preocupación es el tema del aforo. Entonces, por consiguiente, yo los invito a que ustedes, por favor, les pedimos el favor que por lo menos durante las 2 siguientes semanas mantengamos las mismas medidas mientras ellos se ponen de acuerdo, porque realmente sí, a mí, quiero decirlo, me dijeron, no vamos a aplicar ni la toma de temperatura, ni el tema de registro de asistentes, ni el tema del tapete. Pero si ayer mismo viernes, lo estaban requiriendo ellos mismos en unas iglesias de Rafael Uribe, es decir, que falta unicidad de criterio. Independientemente que ya exista la resolución 208, pues ellos tienen que socializar entre ellos mismos las medidas y unificar criterios entre Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno. Es básicamente el tema. Al final vamos a proceder a unas preguntas para responder las preguntas que están haciendo tanto en el chat como las que ustedes hagan. Quiero pasar al cuarto punto, pedirle a Pedro Pablo
uno de nuestros compañeros del equipo, que ha sido una persona que junto con Andrés han preparado las capacitaciones y todo este tema, para que él socialice qué es lo que se está pidiendo en las visitas. Al final vamos a enviar tanto una imagen, si la puedes poner aquí, Miguel o Daniel. Nosotros queremos acompañarles a ustedes en esas visitas, para que ustedes no se sientan solos, para que ustedes sientan un acompañamiento tanto jurídico como técnico del tema de protocolo de bioseguridad. Ya hemos acompañado a varias iglesias, no a todas, por supuesto, pero este es, digamos, el organigrama que hemos hecho. Si a usted lo llaman porque están llamando de Secretaría de Gobierno, están yendo por localidad, más o menos van un día por localidad, visitan 7 iglesias, y así otro día van a otra localidad, y así sucesivamente. Entonces, si usted requiere acompañamiento, si lo llaman de Secretaría de Gobierno, a decirle que lo van a visitar para los protocolos y requiere nuestro acompañamiento, por favor no duden en llamarnos. Entonces, en Usaquén y Barrios Unidos está Daniela Ahumada, y está su teléfono. En Bosa y Antonio Nariño está Edwin Danilo Sonza, ahí está su número de teléfono. En Ciudad Bolívar y Tunjuelito va a estar Pedro Pablo Ramos. En Usme y San Cristóbal va a estar Oscar Sánchez. En Engativá va a estar la edil Darly Caicedo. En Suba, Fontibón y Puente Aranda voy a estar yo, David Cote. En Kennedy va a estar Juan de Dios Arias. Aquí falta escribir Arias. En Rafael Uribe va a estar Martica Parra. Y en Teusaquillo, Chapinero, Mártir de Santa Fe, y pongámosle ahí también Candelaria, aunque hay muy pocas iglesias en Candelaria, va a estar Claudia Perilla. Ahí sí estarían cubiertas las 19 localidades, exceptuando pues Sumapaz, que es la localidad rural de Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, si usted requiere acompañamiento, si usted lo llaman de Secretaría de Gobierno, y usted se siente más tranquilo, más seguro, y mejor acompañado con que nosotros estemos apoyándolo tanto jurídica como técnicamente, por favor llámenos. También es bueno que nos llamen con tiempo para que nosotros podamos llegar antes, ¿no? Vamos a llegar antes de que ellos lleguen, vamos a revisar en campo qué hay que mejorar y rápidamente se pueden hacer algunas modificaciones. Habrá modificaciones que será muy difícil por la velocidad hacerlas, pero habrán otras que sí. Y pues cuenten con nosotros, pastores, el mensaje es ese. Estamos para servirles. En nuestro corazón hay pasión por servir a la obra del Señor y estamos con ustedes. Además de ello, vamos a pasar al cuarto punto, que es más o menos una socialización de lo que hemos visto en las visitas que ha hecho la Secretaría de Salud de Gobierno a las iglesias, y le voy a pedir a Pedro Pablo Ramos que nos acompañe con eso. Si me ayudas, Miguel, dándole sonido a Pedro Pablo, muchas gracias. Muy buenos días, pastores. ¿Me escuchan ahí, Pastor David? Fuerte y claro, Pedrito. Bueno, muy bien. Básicamente, primero tenemos que entender que el experto en salud va con una mirada desde la perspectiva de la salud, y en el sector salud, pues poder habilitar un espacio para que garantice servicios es muy riguroso. Entonces, sí, la auditora, su formación es en ese campo, como auditora de salud. Por lo tanto, ella es observadora del antes, el durante y el después de cada proceso que se realice. En este orden de ideas, desde la puerta empieza su control, ¿ya? Desde la puerta, observando a la persona quien la recibe, si cumple esa misma persona protocolo o no, y progresivamente se va adentrando en cada momento de la auditoría, y en este caso, en cada momento del protocolo. Entonces, vale la pena mencionar aquí que nosotros hicimos un fuerte ejercicio en la capacitación sobre la resolución 666, y luego pasamos a la resolución 1120. Entonces, vale la pena indicar que ni en la 666 ni en la 1120 hay una exclusión referente al tema de niños, ni siquiera menciona el tema de niños, ninguna de las dos resoluciones. Entonces, que ese fue un punto importante durante una de las auditorías que acompañamos acá en Ciudad Bolívar. Y la funcionaria pues manifestó que sí tenía implicación los niños. Entonces, la 666 hace un énfasis sobre las entidades de orden productivo y comercial y no toca en ningún caso los niños.
y en el segundo, pues tampoco aparece el tema de niños. Bueno, ella hace 3 componentes específicamente. Uno empieza a hacer el verificación de señalización. Entonces, lo primero que ingresa es dónde está la señalización de la iglesia, dónde está el banner, dónde está el pendón, dónde está la cartelera, por qué no hay más imágenes en el entorno del auditorio a su alrededor. Se fijó mucho en las instalaciones y sobre la importancia de señalizar y informar visualmente. Hace una verificación de que se cumpla el protocolo de lavado de manos o de higienización en el ingreso, verifica que haya los insumos suficientes como alcohol bisanerado, jabón, toallas, ingresa a los baños, verifica que los baños estén uno sí, uno no, de acuerdo al aforo. Su primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuál es el aforo? ¿Cuál fue el aforo que usted registró, pastor? Entonces, cuando registramos el protocolo, hablamos de un aforo. Y esta es la primera pregunta que ella lanza. ¿Cuál fue el aforo? ¿Cuál es su aforo? Y sobre su aforo, ella empieza a hacer una verificación de que se cumpla el distanciamiento en sillas, de que las sillas estén ubicadas debidamente en zigzag. Hace igualmente verificación del responsable que está a cargo del protocolo de bioseguridad. Por eso nosotros hablamos siempre de la importancia de que cada iglesia tenga su brigada de bioseguridad, de promoción y prevención. Entonces, se va a sentar con el responsable y le va a pedir de cada uno de los procesos del antes, del durante y del después, sus carpetas. Carpeta acerca de los servidores. Entonces, esa brigada de bioseguridad debe tener su carpeta y en esta carpeta debe estar el registro de ellos, su nombre, la fecha en que presta su servicio, si le tomó la temperatura al ingreso y si le toma la temperatura post, cuando la persona se retira de prestar su servicio. Igualmente hace un énfasis acerca de un consentimiento informado, que ya hablamos acerca de ello. En el segundo componente, pasamos a la siguiente, Miguel, gracias. Se hace referencia al distanciamiento. Esto desde el auditorio principal, desde el lugar donde predica el pastor, verifica que haya la barrera natural. Nosotros hablamos en el proceso de capacitación de 4 metros. Ella argumentaba que la cepa brasilera es mucho más fuerte y que ella puede avanzar y volar hasta 8 metros. Sin embargo, nosotros hemos mantenido el aforo de los 4 metros en la mayoría de las iglesias. Es importante que aquellas iglesias pequeñas tengan en cuenta esto, o de lo contrario, el pastor debe permanecer todo el tiempo con su tapabocas o su careta plástica para evitar la migración por aspersión de las micropartículas, en este caso de saliva de nuestra boca, y que pueda afectar a otras personas. El distanciamiento de las sillas hace una indicación que donde se ubica la silla tiene que estar marcado el punto específicamente de esa silla y de ese lugar para que la silla no sea movida de ese espacio. Verifica la carpeta de síntomas al ingreso. Si se están tomando síntomas tanto de los servidores, si se está verificando síntomas de las personas que asisten a la iglesia. Nosotros elaboramos una planilla que les enviamos a través del protocolo y en esa planilla había un registro de verificación de síntomas como tos, dificultad respiratoria, elevación de la temperatura y otros puntos habíamos indicado allí. Entonces ella pide esa carpeta y verifica si se está llevando el registro. Verificación de termómetros si se tiene, ya registro de toma de temperatura de los servidores antes y al salir. Verificación de la temperatura de los clientes, sí. Verificación si hay una ruta de evacuación, es decir, por donde las personas se retiran de las iglesias. Cabe mencionar que si bien hacemos un proceso riguroso en el ingreso a la iglesia, cuando se termina el culto se pierden las medidas. Entonces es importante que el proceso vaya de inicio al fin y al salir las personas se persista en el distanciamiento social. Verificación del criterio de aforo. ¿Quién define el aforo de una iglesia? Claro, la iglesia, la preocupación de las iglesias es poder mantener consolidada su iglesia, pero que además las personas puedan estar en su respectivo culto. Y ella hace una pregunta acerca de, bueno, ¿quién tomó el criterio para definir el aforo? Pues obviamente la resolución 1120 nos dice que vamos hasta el 35% y sobre ese criterio hicimos los registros. Entonces, esa es la respuesta que debemos dar.
El proceso de desinfección de vehículos, hizo la pregunta que si se está haciendo, que cómo se está desarrollando, no verificó la zona, sin embargo, hizo la pregunta al equipo de trabajo. La ventilación natural del auditorio, verifica si se está cumpliendo la aireación, verifica si se está permitiendo los 30 minutos entre culto y culto sobre el proceso de desinfección, pregunta cómo se está desarrollando esa desinfección, con qué insumos. El tercer componente, ya lo mencioné, lo que es la señalización. La siguiente, por favor. Bueno, acerca de las condiciones de trabajo. Entonces, si bien la iglesia tiene un personal de planta, se considera que la iglesia debe entregarle a este personal de planta sus elementos de protección personal de los trabajadores, y pregunta de cómo es el manejo de la entrega de esos elementos de protección personal, cómo, si ellos dejan materiales dentro del entorno de trabajo o desechan los materiales o se llevan en un embalaje a su casa estos elementos de protección personal. Recuerden que hablábamos de tapabocas, hablamos de garetas, hablamos de monogafas, hablamos de gabardinas o hablamos de trajes antifluidos que deben ser o manejados dentro del espacio o, si es el caso, llevarlos, que sean embalados debidamente para prevenir toda situación de riesgo de transportar el virus. Personal para los servidores, si la iglesia los está suministrando o si el servidor los porta, ¿ya? Y en este orden de ideas, hace referencia que si el servidor, el que presta el servicio voluntariamente en la brigada, lo porta, tiene que estar registrado en el consentimiento informado que él es quien lo lleva, no que la iglesia le suministra, sino que la persona voluntariamente porta su tapabocas. Hizo una referencia acerca de los tapabocas personales. Ella indica que se debe usar el tapabocas desechable todo el tiempo y que los personales hay un alto riesgo por la razón de que las personas no lavan diariamente su tapabocas, sino que lo usan ese día, lo cuelgan, lo usan al día siguiente, lo cuelgan, y la señora puede tener su virus guardado en su tapabocas durante toda la semana. Entonces, ella sugiere que debería usarse siempre tapabocas desechable y que una vez utilizado después de 8 horas, debe depositarse en la bolsa roja. Entonces, hicimos la observación porque según la norma nacional nos indica usar canecas blancas, verdes y negras para el manejo de los desechos. Ahí hicimos nosotros un énfasis de que la bolsa roja la usa únicamente el personal asistencial hospitalario, por lo tanto la iglesia no debería tener bolsa roja. En el entendido que el manejo de residuos hospitalarios, el operador de que a un proceso especial, él no se mezcla con las basuras, ya es un tema que va a unas esclusas y en esas esclusas todo el material hospitalario es incinerado inmediatamente. Entonces, sin embargo, ella insistió que se debería tener bolsa roja, caneca roja, con el propósito de que los guantes y los tapabocas que se desechen sean insertados allí y no entren en contacto con las otras basuras. Sin embargo, lo quedó así, de que debía usarse ese tipo de bolsas. Verificación de un cronograma de capacitación. Entonces le pregunta cuándo los capacitaron, en qué los capacitaron, la frecuencia de las capacitaciones. Insiste en que la capacitación debe ser recurrente para el equipo de bioseguridad y la información recurrente en los auditorios sobre las medidas de bioseguridad. Plan de limpieza y desinfección. Entonces pide la carpeta del plan de limpieza y desinfección, le solicita fecha, nombre de la persona que desarrolla la actividad, qué insumo utilizó, qué área desinfectó y la firma. Entonces, esa es una planilla muy sencilla, pero debe ser claro sobre los insumos que utilizó y quién realizó la desinfección y por áreas. Una cosa es el auditorio, una cosa son los instrumentos, una cosa es el baño, o sea, ella pide por áreas prácticamente ese proceso de verificación de proceso de desinfección. Y obviamente el consentimiento informado. Este consentimiento informado se lo solicita en parte al personal que voluntariamente presta el servicio
como brigada de bioseguridad. Entonces ella indica que decir, yo, Pepito Pérez, concedo la ciudadanía, voluntariamente presto mi servicio en la iglesia tal, traigo mis elementos de protección personal y certifico que no he presentado síntomas ni he estado en contacto durante la semana con personas. Y la persona firma, ese es el consentimiento informado que los servidores deben presentar para prestar su servicio como brigadistas en prevención en bioseguridad. Entonces, ese es básicamente las generalidades de la auditoría, y cada proceso debe estar por carpetas. Ella se sienta, revisa las carpetas, revisa las áreas y bueno, empieza a lanzar preguntas, y lo importante es responder específicamente lo que nos preguntan y ajustarnos a lo que dice la resolución 1120, como lo indicaba el doctor David, hasta tanto la administración distrital y la administración nacional lleguen a un acuerdo frente a cómo deben ser estas auditorías, en el sentido que hablamos de iglesias, no de centros hospitalarios. Muchísimas gracias, pastores. Estaré atento a las preguntas que requieran. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro Pablo. Vamos a pasar ya al último punto. Vamos a responder las preguntas y las inquietudes. Doctor David, para que nos ayude entonces. Señor, una cosa antes, jefe, si me permite, por supuesto. Pastores, tenemos que ser muy claros en algo, y en eso hemos sido muy consistentes y se lo hemos hecho a la administración. Y es que tanto los niños como los ancianos pueden ingresar a los auditorios. No hay ninguna restricción. Ellos eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando había el aislamiento preventivo obligatorio total, en este momento hay unas restricciones, pero hoy no las hay. Y lo he dicho porque ya ha pasado. Tengo conocimiento que el domingo en Chapinero hubo una visita, pero esta no fue, esta creo que fue la alcaldía local, y esa observación se hizo. Y hay que tener mucha claridad. En esta auditoría de la que está contando Pedro, cuando la funcionaria dijo, no, es que los niños menores de 5 años no pueden ingresar, porque ellos pues no se controlan solos, se arrastran, cosas como eso. Entonces, yo simplemente lo que hice fue en mi celular descargar la resolución 1120. Le pasé el celular a la funcionaria y le dije, funcionaria, dígame en dónde dice la norma esa. Luego ya empezó como, no, es que es la 666 porque es la sombrilla para todos. Yo le dije, perdóneme, la 666 es una resolución que es para todos los sectores. Si prohíbe a los niños, ¿por qué hoy hay apertura de colegios? Perdóneme. Entonces allá que otra vez más se contradecía más y no, háblelo con el de Secretaría de Gobierno porque ellos son los que manejan el 1120. Entonces yo ya me abordé al de Secretaría de Gobierno y le dije, mire, estamos en un aislamiento selectivo, no es preventivo, y ya esas restricciones no existen. Él hizo la consulta con el gobierno y le dijeron exactamente lo que yo les dije. Entonces tengamos muy claro eso por si nos preguntan. Eso lo quería decir, eso, jefe. Perdóneme, pastor, es importante indicar que así como hacemos un distanciamiento en el auditorio principal para los adultos, en el lugar donde se atiende a los niños debemos darles las mismas garantías de distanciamiento social, en el entendido que los niños tienen tiempos de atención de 30 a 40 minutos, dependiendo mucho del maestro. Ya si el maestro tiene una muy adecuada planeación de enseñanza, metodología para orientar a niños, los niños van a prestar atención y van a controlarse. Después de 30 minutos, a los niños ya es muy difícil contenerlos, pero sí es necesario que mantengan el distanciamiento social, que tengan sus medidas de bioseguridad y que los eduquemos en esto. Entonces, de esa forma se pueden mantener los niños en el caso. Bien, entonces, a responder a las preguntas rápidamente. La primera es respecto al parqueo en vía. Recuerden que el parqueo en vía solo se va a hacer en las iglesias que mencionamos y en las localidades que mencionamos como prueba piloto, únicamente allí, y después la idea es bajarlo a toda la ciudad. Por lo tanto, la disposición de poder hacer demarcación, señalización en algunas áreas será solo en los lugares donde se harán las pruebas piloto. La segunda pregunta que hacen es que, bueno, nos dicen que ya visitaron en el barrio Laya. Sí, hay varios lugares. Esta pregunta, entonces dice, ayer visitaron mi iglesia, pero me dijeron que debo seguir con los protocolos que hasta hoy tenemos, aunque ya hay una resolución nueva. Esto es por la socialización que el doctor David ya hizo en Secretaría de Gobierno. El consejo es que sigamos así, y entonces ellos definen criterios.
Segundo, me preguntaron por la evidencia de la capacitación y pues a mi correo nunca llegaron los documentos respectivos de la capacitación. Aún así, algunas cosas que tenía virtuales las enseñé. En mi lugar de reunión tengo ventiladores debido a que el techo es muy bajo. Para ayudar a la ventilación del lugar me dicen que no puedo usarlos en el servicio.